con un grupo de economistas provenientes desde Perú, un país lleno de riquezas culturales, hermosas tradiciones y asimismo cuenta con una de las siete maravillas. En este momento nos encontramos con la señorita María Esnilda Llamo Vargas, lo cual ella nos va a explicar acerca de algunos puntos muy importantes acerca de la economía de Inglaterra en el siglo XVII. Señorita María Esnilda, ¿en qué se basó la economía de Inglaterra en el siglo XVII? El siglo XVII destacó mayormente el mercantilismo, que se desarrolló como un sistema político y económico que se basaba en que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Estos metales eran el oro y la plata. Excelente respuesta, señorita María Esnilda, la cual ella nos está hablando acerca de cómo se basó la economía de Inglaterra en el siglo XVII. A continuación contamos con la presencia de la señorita Edith Celi Gallego Jorvillas, y en ella también nos va a hablar acerca de la economía de Inglaterra en el siglo XVII. En esta oportunidad ella nos va a explicar acerca de la crisis económica que se dio en Inglaterra en el siglo XVII, por las guerras, las epidemias y las malas cosechas de sus productos. Además, por el costo excesivo o alto de las energías. Muchas gracias, señorita Celi. Es un enorme alcance que nos ha dado acerca de las crisis económicas que existió en la economía de Inglaterra durante el siglo XVII. Bueno, finalmente nos encontramos con la señorita María Delicia González Nena, quien nos hablará de otros aspectos importantes acerca de la economía de Inglaterra en el siglo XVII. Señorita María Delicia, ¿qué es para usted el mercantilismo? El mercantilismo es un sistema económico y político que tuvo sus inicios en el siglo XVI y que alcanzó el auge en el siglo XVII. El mercantilismo está basado en que un país es más rico mientras más metales preciosos acumula. Excelente respuesta, señorita María Delicia. Señorita Delicia, ¿cuál cree que fueron las características principales de la economía de Inglaterra en el siglo XVI? Según mi punto de vista, creo que la característica que más destacó en este siglo XVII fue el mercantilismo, que se basaba en lo que un país tenía más riquezas, tenía más poder, y también el Estado prohibía lo que son las importaciones, y las actividades que mayormente se desarrollaron fueron la agricultura y las manufacturas y la minería. Excelente, señorita María Esnilda, y ella nos está dando un alcance acerca de las características principales de lo que fue la economía de Inglaterra en el siglo XVII. Continuando con la siguiente pregunta, el público nos sigue preguntando acerca de la economía de Inglaterra. Y por usted, señorita Celi, ¿en qué estaba caracterizado el mercantilismo? Está caracterizado por la circulación monetaria y además por la creación de poderosas sociedades comerciales. Excelente, señorita. Ella nos ha dado un aporte muy grande sobre la caracterización del mercantilismo de Inglaterra en el siglo XVII. Señorita Delicia, ¿qué sistema fue el que sustituyó al sistema feudal en el siglo XVII? El mercantilismo fue el sistema que sustituyó al sistema feudal. El mercantilismo tiene sus inicios en el siglo XVI en los estados europeos, especialmente en Francia e Inglaterra. El mercantilismo fue sustituyendo al sistema feudal, el cual predominaba en la Edad Media. Es decir, el mercantilismo se desarrolló en la Edad Moderna y el sistema feudal en la Edad Media. Excelente, señorita. ¿Qué más nos podría dar aportaciones acerca de este tema? ¿Alguna otra aportación que Mira, el mercantilismo llegó en la Edad Moderna para
enriquecer a los países, ya que el mercantilismo tiene como doctrina que mientras a mayor acumulación de metales preciosos, pues un país es más rico y tiene más poder. Muchísimas gracias, señorita María de Lisa. Nuestro público televidente nos está haciendo muchísimas preguntas acerca de la economía de Inglaterra en el siglo XVII. Y como último alcance, señorita María Esmilda, ¿me puede decir cuáles fueron las ventajas y desventajas que tuvo la economía durante este proceso durante el siglo XVII? Yo creo que la principal ventaja de la economía del siglo XVII en Inglaterra fue la acumulación de metales preciosos, lo que son el oro y la plata. Además, la producción nacional era más fuerte a la del exterior. Y como desventajas es que para acumular estos metales preciosos, las colonias eran sobreexplotadas, lo que trajo consigo a la subida de precios, ya que el Estado mayormente intervenía en esto. Muchas gracias, señorita María Esmilda. Ha sido unas excelentes aportaciones acerca de cómo se basó la economía de Inglaterra. Nos ha dado alcance también sobre las características que tenía la economía y asimismo también nos ha dado a conocer algunas ventajas y desventajas que tuvo la economía durante el siglo XVII. Muchas gracias, señorita María Esmilda, por estar acá con nosotros en esta hermosa tarde. Unas palabras de despedida que quieran decir. Sobre todo que la población se puede Y para finalizar, el público nos está preguntando acerca de cuál es la importancia que tuvo la economía de Inglaterra en el siglo XVII. Adoptó formas de control de comercio internacional. Permitió un complemento de comercio gracias al sistema que ellos crearon. Muchas gracias, señorita Iseli, por sus grandes aportaciones que nos están dando en esta tarde. Espero que se sienta a gusto acá con nosotros y pueda conocer los diversos lugares que cuenta nuestro país. Ha sido un placer tenerlo acá con nosotros. Para finalizar, señorita María de Lisa, ¿cuál fue la categorización de las teorías económicas en el siglo XVII? Se categorizó en tres teorías. Estas son el unionismo, el colbertismo y el comercialismo. El unionismo promulga la acumulación de riquezas de metales preciosos. El unionismo se desarrolló en el siglo XV y XVI, pero su mayor auge tuvo en el siglo XVII. El unionismo pasó a llamarse mercantilismo español. Por su parte, el colbertismo promueve la industrialización como fuente de su riqueza. El convertismo también es llamado como mercantilismo francés. Por último, el comercialismo. El comercialismo promueve el comercio exterior como fuente de riqueza. Este pasó a llamarse como mercantilismo británico. Gracias, muchísimas gracias, señorita María Delicia, por acompañarnos en este pequeño conversatorio, esta pequeña entrevista. Estamos muy gustosos de contar con su presencia en este lugar. Esperamos que lo pasen muy a gusto y se diviertan conociendo los distintos lugares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Luego de escuchar las distintas opiniones o luego de escuchar las distintas respuestas de las señoritas economistas, he llegado a las siguientes conclusiones. Que el mercantilismo nos dice que estaba caracterizado por la mayor circulación monetaria y la creación de poderosas sociedades comerciales. Que a su vez, este sistema buscó aumentar lo que son las exportaciones para de esa manera poder llegar a enriquecer y prosperar a su país mediante la acumulación de sus riquezas, como son el oro, el platino y la aleación de metales. Asimismo, nos
nos dice que en este país buscaban aumentar lo que son las exportaciones, ya que ellos tenían la idea de que un país que tenga más metales acumulados eran los países que tenían mayor riqueza o eran los países más ricos. En este país estaba totalmente restringido lo que son las importaciones y para ello mantenían siempre controlado lo que son los recursos naturales. Asimismo también en el siglo XVII la economía de Inglaterra estuvo fuertemente marcado lo que es por las grandes crisis y transformaciones económicas, ya que la evolución global de la economía y la producción agraria padeció sucesivas hambrunas que estas dieron pase a la aparición de